Quiero titular el sermón de este día, Desde el siglo y hasta el siglo. Quiero tomar como texto principal de este sermón el Salmo capítulo 90, los primeros 4 versículos. Y hoy me dispongo a hablar de un atributo incomunicable de nuestro Señor, el cual se llama la eternidad. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes es eterno? ¿Ha existido desde siempre? Ninguno. Ninguno ha existido desde siempre. Tendremos vida eterna, o ya la tenemos en Cristo Jesús, pero no hemos sido existentes desde antes de que naciéramos, ¿sí? Nuestro Señor sí es eterno. Entonces, para esto vamos a leer Salmo capítulo 90, y este salmo es particular, y ya les voy a decir por qué. Porque, por lo general, ustedes a quienes le atribuyen los salmos. ¿Quién es el máximo escritor de salmos? David, ¿verdad? Después están salmos de Asaf, de los hijos de Coré, y hay varios escritores de salmos, incluso Salomón. Pero nunca nos hubiésemos planteado la idea de un salmo de Moisés, ¿verdad? Pues este salmo es el salmo de Moisés que está escrito acá y que da inicio al 4.º libro de los salmos. El libro de los salmos está escrito en 5 secciones, es como el Pentateuco, ¿verdad? Que tiene 5 libros, este está escrito también en 5 secciones. Bueno, desde el Salmo 90 hasta el 106 es el 4.º libro de Salmos, ¿sí? Y este comienza justamente con este salmo, que es de Moisés, nada más y nada menos. Y ya vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿sí? Dice de la siguiente manera a partir del versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué cosa más tremenda? Si nos pusiéramos más finos, pudiéramos decir que Moisés estaba hablando de la teoría de la relatividad acá. No creo, pero estaba hablando de que para el Señor 1000 años es como un día. Siglos después, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad y decía algo parecido a esto. Obviamente Moisés no estaba pensando en nada de esto, pero lo decía. Y déjenme decirle algo interesante de este salmo, porque en el momento en que se coloca acá, estamos viendo el libro de los salmos y vemos como hay una decadencia en el pueblo de Israel. Es como que si estuviera perdiendo un poco de imagen, esa popularidad que tenía el rey David cuando inició. Acá como que no era tan popular ya. Y de repente arranca este salmo acá cuando leemos el libro. Y tiene un cierto sentido teológico porque Moisés representa el líder de una era en la cual hay cambios, donde las cosas están completamente mal y se levanta Moisés. Y en este momento Moisés es un hombre que está acostumbrado a ver dinastías levantarse y caerse, un hombre que está acostumbrado a ver imperios que caen y que se levantan, un hombre que está acostumbrado a ver a sus amigos, a sus compatriotas, a sus familiares caer al lado de él en busca de una promesa. Él al final de su vida escribe este salmo y se para quizás sobre el monte aquel cuando él entrega ya su último aliento y observa la inmensidad de la tierra prometida a la cual no entró y por la cual trabajó toda su vida, en donde solamente 2 personas de los que salieron con él originalmente pudieron entrar, Josué y Caleb. Y con todo y esto, viendo que por causa de su pecado, su propósito de entrar y ver esa tierra que fluía leche y miel se vio frustrado, entonces él expresa que Dios eterno,
Jehová de los ejércitos es nuestro refugio y es un Dios de la eternidad, en donde para Él un día es como 1000 años. Y entonces Él dice, por encima de mi historia, por encima de mi vida, por encima de mi situación, por encima de lo que pase, se levanten pirámides, faraones, caigan, se ahoguen y todo esto, Dios sigue siendo eterno y pasa por encima de todos los tiempos. Esto es lo grande de este salmo y que está incrustado justamente en este punto del libro. Ahora bien, hermanos míos, hoy no es un día más. Hoy vamos a analizar uno de los atributos más importantes del Señor, pero hagamos una recapitulación, ¿sí? No es que vamos a comenzar una nueva serie, solamente vamos a tocar un atributo más, ¿sí? Durante todos estos días hemos hablado acerca del yo soy el que soy, del Dios que es, ¿sí? Pregunta para que te autoexamines. ¿Qué ha cambiado en tu manera de vivir y de ver a Dios estos 3 sermones pasados? ¿Algo ha hecho en tu vida el entender todas las cosas que hemos estudiado durante estas 3 semanas? ¿Qué verdad se te quedó grabada en tu corazón después de estas 3 semanas? ¿O eres parte de la estadística que estuvimos diciendo hace unos días atrás, de que solamente el 4% recuerda a la puerta de la iglesia lo que se habló y a la siguiente semana ya nadie se acuerda, ¿sí? No, yo creo que no. ¿Qué verdad se te quedó grabada en tu corazón de todas estas enseñanzas? ¿Qué aspecto de tu vida Dios confrontó con esta palabra que hemos estado estudiando, en donde hemos analizado la esencia de nuestro Dios, sus perfecciones, sus atributos, ¿sí? ¿Y qué hiciste con todo lo que has escuchado durante este mes? ¿Qué hiciste en tu vida? Porque no es lo mismo escuchar que vivir, no es lo mismo, es completamente distinto. Y hemos visto que nuestro Dios no cambia, ¿se acuerdan? No depende de nada, lo sabe todo, está en todo lugar, todo lo puede. Y hoy vamos a ver que Él es eterno. Podríamos resumir entonces en una frase todo lo que hemos estudiado en estos 3 domingos, que Dios es completamente distinto a nosotros. Creo que sí, ¿verdad? Y completamente suficiente para nosotros. Esa autosuficiencia o esa situación en que a veces las personas creen que Dios no es suficiente para su situación o que Dios es muy pequeño para que pueda entrar en esa situación, no existe. Al entender la plenitud, la infinitud de nuestro Dios, de este Dios que hemos estudiado, ¿sí? Y hoy vamos a hacer algo muy importante. Vamos a preguntarnos nuevamente qué vamos a hacer con este Dios. ¿Qué vamos a hacer? Ya de conocer quién es, cómo es, qué hace, qué vamos a hacer con este Dios. Porque el problema no es tener el conocimiento. Capaz vos pones a un científico a estudiar un libro de teología sistemática y se lo va a aprender de memoria. Pero ¿qué hace el científico con esto? Si no lo internaliza y si no baja esa información de su cerebro a su corazón. El mayor peligro no es ni siquiera ignorar a Dios, sino no saber qué hacer cuando tienes este conocimiento de Dios. Es conocer verdades profundas acerca de Dios y que eso no cambie tu vida. Ese es el mayor peligro. Que tú sepas, sí, yo sé que Dios lo ve todo, pero yo sigo haciendo marañas. Yo sé que Dios está pendiente de todo, pero yo sigo haciendo cosas escondidas. Ese es el mayor peligro. El ignorar ese tipo de verdades en nuestra vida. Y hoy quiero no solo que recordemos todo lo que aprendimos, sino más bien que lo llevemos al corazón, lo bajemos a nuestra vida diaria y respondamos delante de Dios. Porque si realmente hemos visto a Dios, a ese Dios que es, no podemos seguir viviendo la vida como la veníamos viviendo. Esto en el supuesto de que hayamos vivido lejos o retirado de estas verdades que hemos aprendido, ¿sí? Porque al final la gran pregunta no es ¿qué es lo que yo sé de Dios? ¿Cuánto sé de Dios? No,
La pregunta importante acá es, ¿cómo estoy viviendo a la luz de lo que ese Dios es? Al saber lo que es Dios, ¿cómo estoy viviendo entonces? Así que, hermano, para hablar acerca de la eternidad del Señor, quiero iniciar haciendo también un par de preguntas. Y estas preguntas, para algunos, deben ser repetitivas. Para otros más jóvenes, quizá se la van a plantear por primera vez. Y ni hablar de los adolescentes que están ahora en su discipulado, que quizás ni siquiera han pensado en esto. Pero ¿alguna vez pensaste cuán rápido pasa la vida? Todos se están riendo, ¿verdad? Lo que me habla de que algunos ya hemos hecho esta pregunta en nuestra vida. En nuestro caminar llega un punto en que empezamos a plantearnos este tipo de preguntas. Antes, cuando yo era un muchacho, anhelaba tener los 18 para poder hacer las cosas que hace un típico de 18 años más, ¿verdad? Y hay otro que anhela, el hijo mío anhela cumplir años para que ya pueda tener Mercado Pago. ¿Sí? ¿Cuándo iré a cumplir años para poder tener ya mi Mercado Pago y pagar con el alias en el buffet del colegio? Otros quisieran echar para atrás el tiempo y decir, no sabes. ¿Alguna vez, hermano, has visto una foto tuya de hace 20 años y dices, yo quise traerme una foto de Onelsi hace 20 años y compararla con la de ahora? Y no ha cambiado mucho, si le soy sincero. Pero si ponen la mía, parece que me rodaron sin aire. ¿Sí? Y cuando tú ves esa foto, tú dices y te recuerdas el lugar exacto, el sitio exacto, donde estabas, donde te la tomaste. Hasta puedes sentir el frío o el calor que había en ese momento, el olor que había. Yo recuerdo una foto que tengo que me favorece. En algún momento se las voy a enseñar, si me lo permite Onelsi. Estoy en el páramo de Venezuela, en la laguna de Mucubají, que es un sitio turístico hermoso, y había una piedra enorme así, y yo me recosté en esa piedra y ella me tomó una foto. Éramos novios apenas. Y recuerdo el frío que había, recuerdo el olor a café que salía de una cafetería que había al frente. Recuerdo tantas cosas, los olores, los colores, y cuando me veo, pareciera que fuera ayer. Cuando veo esa foto, pareciera que fuera ayer. Resulta ser que cuando me tomo la foto ahora, no es el mismo Nahum. No es el mismo. 20 kilos más, 20 años más, 20,000 canas más. No tantas arrugas, pero sí, hay muchas cosas más que han cambiado. Y es la verdad con la que nosotros siempre nos estamos enfrentando. Nosotros no somos eternos. Nuestra vida es pasajera. Nuestra vida es falaz, rápida, fútil a veces. ¿Cuántas cosas que parecían permanentes en tu vida ya desaparecieron, hermano? ¿Cuántas relaciones que creías que eran firmes ya no están? Hermano, este mundo va a haber siempre, en este mundo siempre va a haber cosas que parecen que son sólidas. Hace 2 meses el chavismo parecía que nunca iba a terminar en Venezuela. Y el 3 de enero se acabó. Se acabó. Una noche bastó. Y así pasan los gobiernos, pasan los regímenes. Si vamos más cerca, los regímenes del pueblo de Irán, se acabó también. Y están ahí luchando y todo esto. Los imperios van a caer, las ciudades van a cambiar. Ustedes saben de esto. Ustedes saben cómo era Boulogne cuando en el 62 se fundó esta iglesia. Quizás ni siquiera asfalto había por la zona. Ustedes lo saben. Cómo ahora ha cambiado. Vivimos en un mundo donde todo es temporal y cambiante. Pero nuestro Dios, que es eterno, no cambia. No va a cambiar jamás. Moisés, como el autor de este salmo, contempló esta verdad. Y él dice, antes que naciesen los montes, y vean que los montes es un símbolo de algo que es
viejo. Y en cierta manera tiene razón. En cierta manera tiene razón. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto lo decía Moisés. Así que quiero resaltar tres cosas o tres verdades profundas que dice este salmo, esta frasecita. La primera es que Dios es nuestro refugio. Y pueden pasar cualquier cantidad de años, Dios seguirá siendo nuestro refugio. Él por las generaciones seguirá siendo el mismo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y Moisés escribió esta palabra después de ver generaciones enteras pasar. Ya se los decía hace un momento. La esclavitud en Egipto, el éxodo, el desierto, la muerte de una generación entera. No obstante, Moisés se levanta y dice estas cosas. Dice, Él ha sido mi refugio. Escuchen una cosita. Haciendo una exégesis más profunda de esta palabra refugio, tiene dos connotaciones, pero hay una que es la que resalta más. La primera es como cuando hay enemigos tuyos y tú te metes en un fuerte militar donde está todo, paredes así bien recubierto y nadie puede de ninguna manera asediarte ni hacerte daño. ¿Me entiendes esta situación? Es un refugio también. Pero la que acá resalta y la que acá se refiere no es solamente a una fortaleza militar, sino a un refugio en el cual vos puedes tener un nivel de intimidad con el que te está refugiando. Y Moisés dice, tú has sido ese refugio íntimo conmigo. Tú has sido ese que me abraza en el momento en el que necesito que me cuiden. Y se me viene inevitablemente a la cabeza el evento donde el Señor le decía, oh Jerusalén, cuántas veces quise meterte debajo de mis alas, como la gallina que mete a sus polluelos, y no quisiste. Pues ese nivel de intimidad, en donde están los pollitos metidos dentro de las alas de su mamá, ese nivel de intimidad es el que el Señor se refiere aquí cuando dice, tú has sido mi refugio. Isaías 48 nos dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro Dios, o la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Quién es la palabra de Dios? Siendo más profundo. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Hebreos 1, versículo 11 nos habla de que ellos perecerán, mas tú permaneces. Hermanos, se han levantado imperios como los Césares, imperios como los faraones, imperios en donde muchos han querido poner por tierra la palabra de Dios, se han querido burlar de Dios. Pero ellos allí, todos han sido convertidos en vergüenza. Todos han pasado. Mas el imperio de nuestro Señor permanece. Las cosas que solemos usarnos como refugio nosotros, por ejemplo, dinero, salud, trabajo, relaciones, son pasajeras. Y no debemos tenerlas como nuestro refugio. Y ciertamente el mundo te enseña que estas son las cosas en las cuales te tienes que refugiar. ¿En dónde me voy a refugiar yo? Bueno, ya yo compré mi casa y tengo un fondo con no sé cuántos dólares guardados para mi vejez. Eso no está mal, pero eso no tiene que ser la definición de mi refugio, porque mañana eso puede ceder. Una buena inversión y un buen refugio es nuestro Señor, nada más. La salud puede fallar, el trabajo puede fallar y más de uno de acá lo ha comprobado. Hoy estás creyendo que estás sólido económicamente en tu vida y mañana te sacan de tu trabajo, te echan. Y te dicen, nosotros hemos decidido ya prescindir de su trabajo acá, así que váyase.
Las relaciones también son pasajeras. Y cuando todo esto se mueve, cuando todo esto nos tambalea, Dios permanece firme. Por eso nuestra seguridad, hermano, no está en la circunstancia, sino en un Dios eterno. Amén. En segundo lugar, quiero hablar de otra verdad que dice Moisés acá. Dios existe antes de toda la creación. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y vuelvo y repito, los montes, en esa mentalidad bíblica, en esa cosmovisión bíblica, lo que representa es algo estable. En Venezuela existe una cadena montañosa, si se puede decir así, que se le llaman los tepuyes, que representa lo que se conoce científicamente como el macizo guayanés, y se habla de que son las montañas más antiguas del planeta. Yo no sé si eso será verdad, pero los científicos datan más de 450 millones de años desde que se formaron eso. Y usted ve, eso está lleno de tantos minerales, hierro, es muy fuerte, de hecho se le llama el macizo por alguna razón. No obstante, nuestro Señor es anterior a esto. Nuestro Señor es mucho antes que esto. Y es una razón, y la razón es la siguiente, quiero decir, porque Dios no vive en el tiempo. Dios vive fuera del tiempo. El tiempo es una dimensión que Dios creó, pero que Él no se sujeta ni está limitado por el tiempo. Nosotros sí. Nosotros vivimos limitados por el tiempo. Y todo el tiempo andamos a las carreras. Pero Dios está por encima de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él nunca comenzó a existir. Entiéndase esto, Él no comenzó a existir, Él siempre ha existido. Él no evolucionó como nosotros podemos evolucionar. Él simplemente es y siempre ha sido así, perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Apocalipsis 1:8 nos habla de esa adoración en donde se le decía santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Y me encanta Isaías 57 cuando dice que Él es el alto y sublime y que habita ¿en dónde? En la eternidad. Piensen un poquito en esto. ¿Dónde habita el Señor? ¿Cuál es la casa del Señor? La eternidad es la casa del Señor. Él habita en la eternidad. Pero lo que más me llena de consuelo es esto, que ciertamente Él vive en la eternidad y luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él está en la eternidad, pero también está con nosotros. Está en tu corazón cuando estás quebrantado. Está en tu vida cuando te estás humillando delante de Él. Está en tu situación en esos momentos duros cuando crees que nadie te acompaña. Dios no vive dentro del tiempo. El tiempo existe dentro de su creación y dentro de Él. Eso es muy distinto. Entonces, hermano, esto significa que Dios jamás va a estar sorprendido por tu situación. Él conoce tu pasado, conoce tu presente y por ende conoce también tu futuro. ¿Cómo es eso? Nosotros no tenemos la manera de entenderlo, pero la razón es porque Él, todo lo que es tiempo, Él lo mira desde arriba, como quien ve una pecera y observa todo, tiene todo el panorama. Esa idea, ves que la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos por la presencia de nuestro Señor, dice Pedro, y las personas lo malinterpretan. Dicen lo siguiente, que fuimos escogidos por la presencia de Dios. Las personas lo malinterpretan en este sentido, de que dicen lo siguiente, dice, Dios lo que hace es que viaja en el tiempo, por los corredores del tiempo, se acerca al futuro y ve lo que Robbie va a hacer. Él dice, él va y ve a Robbie que en el año 1990 se va a convertir. Entonces vuelve nuevamente por el futuro, por el corredor del tiempo y va al pasado y allí llega y te anota. Porque él te ve. Pero no es así. Porque entonces estaríamos hablando de un Dios que está supeditado a las
decisiones humanas. Entonces Robbie es más Dios que Dios mismo. La cuestión es la siguiente: cuando habla de la presciencia, está hablando del preconocimiento que Él tiene de todo el tiempo, porque Él mismo lo creó, lo decretó y lo determinó como tal. Él ve todo el panorama completo porque Él ya lo hizo y Él lo ve desde arriba y se sujeta a lo que Él ya hizo. Esa es la presciencia o el preconocimiento de Dios, que no está basado ni en tu decisión ni en la mía, sino en la decisión de un Dios soberano que es eterno y que todo lo que Él ordena se cumple. Ya lo hemos visto antes, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿No? ¿O sí? Muy bien. Lo que para nosotros es incertidumbre, para Dios es un conocimiento perfecto. A Dios nada lo va a sorprender. No existe nada en este mundo que pueda sorprender a Dios. Y por eso es que debemos confiar, hermano. ¿Qué vas a decirle tú al Señor para que Él se entere? ¿Qué le vas a decir al Señor que Él ya no lo sepa? Entonces consuélate en esto, de que Él conoce a cabalidad y a ciencia cierta lo que vos estás pasando. No es retórica cuando dice que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Él los conoce. No es poesía meramente. Es verdad. Nuestro Dios es tan supremo, tan grande, tan infinito, que hasta cada cabello que se cae está por la orden de nuestro Señor. Tercera verdad que quiero destacar hoy es que Dios ve el tiempo humano desde la eternidad. Y se parece mucho a lo que venimos hablando. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Para lo que nosotros es una eternidad, 1000 años es muchísimo. El Señor lo ve como un día nada más, como si fuera ayer nomás. La noche se acostó y se despertó y pasaron 1000 años. Lo que quiere decir que el tiempo en Él no tiene ningún tipo de incidencia. Y esto, ojo, no quiere decir que Dios ignore que nosotros estamos supeditados al tiempo. El hecho de que para Dios el tiempo no exista, no quiere decir que Él ignore de que tú estás supeditado al tiempo y que en ti hay cuestiones que están ancladas al tiempo y por ende Él va a hacer su obra en tu tiempo. No tiene lógica que Él espere 1000 años para hacer que tú te salves, porque tu vida no va a pasar de 100. ¿Me entendés? Él no es que ignora nuestro tiempo. Él solamente está fuera de nuestro tiempo porque no puede entrar. Es algo tan grande que no puede entrar en algo tan pequeño. Así de fácil. Segunda de Pedro 3:8 dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es un día. Y Dios no está apresurado para nada. Tampoco llega tarde. Y si esto no te llena a ti de una tranquilidad, no sé qué. Pero ustedes han visto las películas de superhéroes, ¿verdad? Donde Superman nunca llega tarde. Si Superman lo hace, ¿cuánto más nuestro Señor? Es que, ¿se acuerdan cuando llegó Jesús a la tumba de Lázaro y sus amigas le recriminan y le dicen, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto? Tienen la habilidad de decirle al Dios soberano, eterno, que llegó tarde. Y el Señor todavía con tanto amor y con tanta paciencia le dice, esto es para la gloria del Señor. Dios en ningún momento de la historia pierde ni ha perdido el control. Esa oración que a veces hacemos, Señor, toma el control, está mal. Se lo digo de una vez. Vayan quitándola porque yo sé que nos las inculcaron y nos las enseñaron. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de la situación. No,
es una oración que no sirve para nada. Porque Dios nunca ni jamás ha perdido ni perderá el control. Él siempre ha tomado y ha tenido el control de todo. Entonces, vean cómo vamos desmontando cosas al conocer la verdad de nuestro Dios. Entonces acá, la oración no es, Señor, toma el control, sino, Señor, sabemos que estás al control, enséñanos a nosotros entender esto, que tú estás al control y a esperar pacientemente. Como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó y oyó mi oración. Él no ignora tu tiempo, Él no ignora tu situación, Él no está olvidándote. Él siempre va a tener un plan para cada cosa. Me acuerdo cuando Onelsi estaba embarazada de Esteban, y estaba con esa panzota como 8 meses. Ella estaba empeñada en comprar la última cámara fotográfica. No habían los celulares todavía así muy sofisticados. Las cámaras eran de 2 megapíxeles, de 1 megapíxel y salían feas las fotos. Pero ella quería comprar una cámara y ya estaba empeñada en eso. Y reunimos plata y salió una oferta. Dijeron, en tal sitio van a vender tal cámara tal día a tal precio. Dice, yo tengo la plata, voy a ir. Y se consiguió que había una fila para comprar la cámara. Y no solamente la cámara, sino otras cosas. La muchacha con 8 meses de embarazo, no sé qué pasó, empezó a hacer esa fila, hizo todo el día de fila. Yo estaba trabajando, cuando regresé la conseguí bronceada de tanto sol que llevó, pero con su cámara, feliz de su cámara. Le hizo un estuche, la tenía más cuidadita y todo, y ella feliz con su cámara. Tomamos 3, 4 fotos con esa cámara, y un día llegamos de un viaje, estábamos muy cansados, cerramos la puerta del auto, nos metimos a la casa, y en la noche yo escucho tra, tra. Cuando me levanto, nos habían abierto el auto y se habían llevado la cámara. Y Onelsi desconsolada, llorando porque le habían robado su cámara. Y yo decía, ¿y qué le digo yo ahora a esta mujer? Y lo único que se me ocurrió decirle es lo que seguramente te voy a decir a ti si te pasa algo así. La abracé y le dije, Dios no se durmió. Y Dios no se sorprendió en este día de decir, uy, mira, me dormí y le robaron la cámara a Onelsi. Algo tiene el Señor con esto. ¿Qué te quiero decir con esto? No, tú estabas esperando que te contara una historia de que después vino una cámara mejor y todo eso. No. Nunca más tuvimos una cámara tan buena como esa, en realidad. Sí, conmigo no van esas historias triunfalistas a veces, porque te voy a hablar con la sinceridad. Por ahí capaz dentro de unos años se vuelve a comprar otra cámara, pero no lo ha comprado, todavía no la ha vuelto a comprar, una cámara de ese tipo. Lo cierto es que nos consoló saber de que incluso esas cosas que parecen negativas y son reveses en nuestra vida, están dentro del plan y del propósito del Señor. Te digo, hermano, y te lo digo con toda certeza y con toda seguridad, Dios no se dormirá en tu situación. Dios no se va a dar por desentendido de tu situación. Confía en eso y dale tu vida al Señor sabiendo de que Dios no se está durmiendo en tu situación. Dios está contigo y está pendiente de ti. Sus tiempos o tus tiempos están en las manos del Señor. Tus tiempos no están siendo ignorados, son del Señor. Son de un Dios eterno que está en ti, que está contigo y que te está cuidando. Muchas veces nos desesperamos, hermanos, porque queremos respuestas inmediatas. Pero el Dios eterno está obrando con una perspectiva mucho más grande. Está haciendo algo mucho más grande. Él nos llama a confiar en su tiempo, a esperar en su propósito y a vivir con una perspectiva eterna en todo momento. Así que, hermano, quiero cerrar esta serie reflexionando un poco. Después de que contemplemos y que hemos contemplado estas verdades, tenemos que detenernos por un momento sí o sí y decir cómo estamos viviendo nuestra vida
Porque si Dios es eterno y mi vida es breve, entonces no puedo seguir viviendo como que si yo fuera eterno también. Porque mi vida se va a acabar. Incluso, esta verdad pudiéramos utilizarla como método de evangelismo. Porque la gente cree que va a vivir toda la vida. La gente cree que va a vivir toda la vida. En estos días hablaba con un muchacho, 22 años tiene. Es que estoy muy joven. Irme para la iglesia ahora implica que ya voy a dejar de gozar y todo eso. Y se montó en un 7º piso y resulta ser que se rompió un cable del que estaba agarrado y se fue al vacío. Como cosa de Dios, tuvo la habilidad de agarrarse de los cables del intercable, de internet, y los cables lo soportaron. Y en el 3er piso pudo llegar del 7º al 3º y se metió a un balcón así. Vuelvo y le digo, ¿y ahora? ¿Viste que tu vida se hubiese pagado en un segundo? No, es que estás muy joven. Tu vida puede acabar hoy. No podemos vivir confiando en que somos eternos. ¿Ustedes se acuerdan de esa anécdota o de esa ilustración que se hace de la soga que es muy larga y que se le hace un nudo en la punta? Pues ese nudo en la punta es lo que es la vida de nosotros en comparación con la eternidad. Y a veces nos dedicamos y nos empeñamos solamente en vivir en la puntita, en el nudo de la punta. Y nos preocupamos y todo lo hacemos en función del nudo de la punta, sin darnos cuenta que lo que más importa es lo que viene después de que se acabe ese nudo. Tal vez hoy, hermano, estamos con corazones cargados, esperando algo que todavía no llega, atravesando tiempos difíciles y dolor que parece infinito, largo, que no se acaba, algo interminable. Dios hoy nos recuerda que Él es quien sostiene nuestra vida, que no está ajeno a nuestra situación. Pero también Él no está apurado para hacer lo que va a hacer en tu vida. Él no está apurado, Él lo va a hacer en su tiempo y en el momento correcto. Él es el Dios eterno. Él es el soberano y Él está antes que tu problema y estará después que tú dejes de existir en esta tierra. Seguirá estando. Así que esto nos debe a nosotros tranquilizar. Lo que hoy nos angustia no es algo que va a pasar por la eternidad. Va a pasar, hermano. Esto también pasará. Esto también pasará. Lo que hoy te está afectando también va a pasar. Incluso tu enfermedad, aunque el médico haya dicho que no tienes solución o que no tienes remedio, eso también pasará. Esa enfermedad también va a pasar. Lo que sí te lo puedo asegurar, que el Dios que camina a tu lado nunca va a dejar de ser y nunca va a pasar. Por eso, hermano, hoy podemos descansar en Él. No porque lo entendemos todo o porque ya lo comprendimos todo. Como les decía hace un tiempo, Job, nuestro héroe del sufrimiento, nunca supo por qué le pasó todo lo que pasó. Y no hay necesidad de entenderlo todo, aunque a veces nos gusta querer saberlo todo, ¿verdad? Podemos descansar no porque lo sepamos ni porque lo hayamos comprendido, sino porque conocemos a un Dios que trasciende por encima de todas las cosas. No es un Dios que se enfoca en una sola cosa y descuida las demás. Pero Dios, en medio de todas las cosas, trascenderá siempre, incluso por encima de todos los tiempos. Y ya termino con esto, porque no me quiero ir de acá sin exaltar a nuestro Señor Jesús de una manera personal. Fíjate lo siguiente. Aquí es donde el mensaje del Evangelio se levanta y se erige por encima de cualquier religión, por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Dios eterno, el gran yo soy, el soberano, el todopoderoso, quiso entrar en nuestra historia y vino a vivir y a nacer
en el vientre de María la Virgen. Se encarnó, vivió su vida sin pecado y se entregó por cada uno de nosotros. Quiso habitar entre nosotros, sufrir con nosotros, llorar con nosotros. Por eso Él conoce cada uno de nuestros dilemas, de nuestras complicaciones. Él las conoce. Dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que sufrió en todas las cosas, como tú y como yo. Ese sumo sacerdote se llama Jesucristo. Él es exaltado por todos los siglos, porque siendo el gran eterno yo soy, quiso vivir como nosotros, sujeto al tiempo, sujeto a las enfermedades, sujeto al dolor, sujeto a todo. Lo que representó para este mundo, para el Dios eterno, la humillación más grande, vino a significar para este mundo la exaltación más grande. Porque tu dignidad, tu valor y todo lo que tú eres tiene sentido gracias a Cristo. Vales porque Cristo te dio el valor. Tienes dignidad porque Cristo te la dio. Esto hace que Cristo sea exaltado por los siglos de los siglos. Dice Filipenses, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda lengua confiese, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Dios eterno. Vivió, nació, vivió, murió, y la muerte no pudo retenerlo. Al tercer día resucitó de los muertos, como decía las Escrituras. Y hoy vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y porque Él vive, yo tengo confianza. Porque Él vive, yo tengo esperanza. Y porque Él vive, yo tengo vida eterna. En Cristo, nuestra vida pasajera se va a conectar con la eternidad de Dios. Y allí entonces vamos a tener una ficha conectada a su eternidad. Por eso, hermanos queridos, empecemos a vivir con los ojos puestos en nuestra eternidad, que es Cristo. Entrégale tu tiempo a Dios, entrégale tu trabajo a Dios, entrégale tus planes a Dios, entrégale tu proyecto a Dios. Todo lo que es tu vida, entrégasela a Dios. Aprende a vivir cada día orando y diciéndole, Señor, enséñame a vivir hoy a la luz de tu eternidad. Porque al final, todo en tu vida es temporal, menos el Dios que está contigo. Todo en nuestra vida va a pasar, menos nuestro Dios. Y cuando esta verdad descienda al corazón, no solo nos va a dar paz. Cuando esa verdad la puedas incorporar a tu día a día, a tu vida entera, a tu corazón, no solo te va a dar paz, te va a llevar a adorar a ese Dios eterno. Pongámonos de pie.